you very much. Entonces, pues Ashley dice que ella está muy feliz de estar aquí. Yeah, you can go. Okay. Hello, everyone. I'm so excited to be here. Thanks for having me on. I love spending time with you guys. I'm excited to go to Colombia one day. Entonces, muchas gracias a todos, gracias por estar acá. Yo estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Yo quiero ir a Colombia algún día. So my story, my beginning is a little bit different because my mom got introduced this business when I was 5 years old. Entonces, mi historia, mis inicios en este negocio, eso es un poco diferente porque mi mamá le presentaron este negocio cuando yo tenía 5 años. My mom was introduced and sent to a hotel meeting, and she was really against network marketing. Mi mamá la invitaron a una reunión, una presentación en un hotel y era de las que estaba totalmente en contra del network marketing. But when she was sitting there at that hotel presentation, she thought and realized that she had been praying every night for a solution where she could be home with her kids and be a successful mom. Y entonces cuando ella estaba en esa presentación de negocios, se dio cuenta que ella llevaba ya varios meses orando y pidiendo por una solución que le permitiera estar con sus hijos y desarrollarse profesionalmente. And she felt something in that meeting where she realized she needed to have an open mind and an open heart, and she decided to do the business. Y en esa reunión se dio cuenta que ella necesitaba tener una mente abierta, un corazón abierto y decidió hacer el negocio. Now, my mom did the business pretty much part-time from the age I was 5 until all the way until basically I was 18 years old. So for 13 years, she did it part-time. Y por 12 años mi mamá hizo el negocio a tiempo parcial, más o menos desde que yo tenía 5 años y llegué hasta los 18 años. And in that 13-year period, my mom's famous in the world of Nu Skin for hitting the lapis position, which is one of the very low leadership titles where you have 2 people that you've mentored. Y mi mamá es famosa en Nu Skin porque ella estuvo 12 años como lápiz, que es una de las posiciones de liderazgo más bajitas de nuestro modelo de negocio, porque es simplemente tener 2 personas en tu equipo. So in 2002, when I graduated from high school, is when my mom, what happened is I graduated from high school and I then went off to college. And my mom had a flash before her eyes that I was 18 years old leaving the house. Y entonces fue en el 2002 cuando yo me gradué del colegio que mi mamá tuvo como un flash de mi hija se está yendo de la casa y entonces ella se iba ya para la universidad. And she thought to herself, how did 18 years go by with my daughter and now she's gone? And what am I waiting for? Why have I not gone after my dreams? Y en ese momento ella dijo, oh por Dios, ¿a qué hora se pasaron 18 años de mi hija que ya se está yendo de la universidad? Porque yo no he ido detrás de mis sueños. So when I left to go to college, actually my grandparents went with me because my mom had to work her day job. But finding out later, my mom actually stayed in bed for 2 weeks because she was so depressed that I had left. Y entonces mis abuelos fueron quienes me acompañaron a la universidad porque mi mamá tenía que trabajar en su trabajo de día, pero después me enteré que mi mamá tuvo que estar, se quedó 2 semanas en la cama totalmente deprimida porque yo me había ido del colegio a la universidad. So around this time that I was going off to college and she was experiencing almost this midlife crisis, she went to a Nu Skin event where they launched the biophotonic scanner. Y en ese momento en que yo me había ido a la universidad, ella tenía esta depresión de edad media, ella fue a un evento en Nu Skin y ahí lanzaron el escáner biofotónico.
And my mom sat in the very back of the event as she was watching everything that was going on. Y mi mamá se sentó al final del escenario mientras, pues, del sitio del evento, mientras veían todo lo que estaba pasando. And my mom at that event had her defining moment. Y mi mamá en ese evento tuvo su momento definitivo. And what my mom had to do is my mom had to visualize herself going to the end of her life. Y lo que mi mamá hizo fue visualizarse y ir hasta el final de su vida. And in that visualization, what my mom found was two pathways. Y lo que ella visualizó en ese momento, ella vio fue dos caminos. And one pathway led to a tombstone that said she sure had a lot of potential. Y uno de esos caminos iba hacia una lápida que decía, ella realmente tuvo mucho potencial. And the other pathway led to a tombstone that said she was scared to death, but she did it anyway. Y el otro camino iba hacia una lápida que decía, ella estaba totalmente en pánico y paniqueada, pero igual así lo hizo. And that day, my mom drew the line in the sand and decided that she was going to be willing to do whatever it took to be successful in New Skin. Y ese día ella hizo una línea en la arena y dijo, a partir de hoy yo voy a hacer lo que sea necesario para ser exitosa en Nuskin. And so in 2000, between 2002 and 2005, in a 3-year period, I witnessed my mom completely transform. Y desde el 2002 hasta el 2005, en ese periodo de 3 años, yo fui testigo de la transformación total de mi mamá. She was the fastest growing leader in the world, creating one of the largest networks. Ella fue la líder más rápida en el mundo, creando una de las organizaciones más fuertes. And this was my mom, who was deathly afraid to sell pretty much anything and deathly afraid to speak on stage. Y esta era mi mamá, que le daba pánico y se moría del temor de vender cualquier cosa y que le daba pánico hablar en un escenario. And so I was off at college witnessing this whole transformation. Y yo estaba en la universidad siendo testigo de toda esta transformación. And I was studying to be a sports broadcaster. I love everything about sports. I wanted to interview the football player after they won or lost the football game. Y yo estaba estudiando para ser periodista de deportes porque yo amo los deportes. O sea, yo me imaginaba a mí entrevistando a todos los deportistas. And in 2005, when I was a junior in college, I sat down with my advisor and she said, Ashley, to be successful in sports broadcasting, you're going to have to go to a small town, make basically no money, and have no free time. Y cuando estaba como junior en la universidad, o sea, le faltaban 3 años para graduarse, se sentó con el consejero y le dijo, mira, Ashley, para que tú seas exitosa en esto, tienes que irte a un pueblo pequeño, no vas a tener tiempo y vas a ganar muy poquito dinero. And that night, I went home to my apartment and I started to journal. I always have a journal with me where I write things. Y ese día yo fui a mi apartamento y empecé a escribir en mi diario. Yo siempre tengo un diario conmigo. And I started to journal what I wanted my life to look like and what was my biggest dream and how did I want to live my life. Y lo que empecé a escribir era cuál era ese sueño grande mío y cómo quería yo que fuera mi vida. And I realized that I had the same dream my mom had, that I wanted to be a really successful businesswoman. And to me, that meant making a lot of money, but more importantly, making a difference in the world. And I also really wanted to be a wife and a mother.
Y me di cuenta que yo quería tener, o sea, que yo tenía el mismo sueño de mi mamá, que era ser una mujer de negocios súper exitosa y eso significaba hacer mucho dinero y tener un gran impacto en la vida de otros, pero también quería ser una mamá y esposa. And then I realized that New Skin was going to be the only business vehicle that I knew of that could take me from 21 years old, graduating college, to that dream. Y me di cuenta que Nuskin era el único vehículo que yo conocía que me podía hacer esa realidad de llevarme desde una niña que se acababa de graduar de la universidad a los 21 años a esa mujer de negocios súper exitosa, mamá y esposa. And so I called my mom and I said, Mom, when I graduate from college next year, I want to work with you. I want to be mentored by you. Y ese día llamé a mi mamá y le dije, mami, cuando yo gradué de la universidad, yo quiero hacer Nuskin contigo y quiero que tú seas mi mentora. And so in 2006, when I graduated, I started working with my mom. Así que en el 2006, cuando me gradué, empecé a trabajar con mi mamá. Now, remember, I was 21 years old, had no business experience, had no business contacts. Y acuérdense, tenía 21 años, no tenía experiencia laboral de negocios ni de nada y no tenía contactos. And all of my family and family friends had been contacted by my mom. Y toda mi familia y todos los amigos de mi familia habían sido contactados por mi mamá. And so I just decided that I was going to be mentored by my mom. And at that point, I went around the world with her because everyone wanted to hear her story. And I was just going to learn from her. Y entonces yo decidí que yo quería ser mentoreada por mi mamá y entonces viajé con ella por todas las partes del mundo porque todo el mundo quería oír su historia y compartí con ella y quería estar siendo mentoreada por ella. And if you've ever heard my mom's story, one of the most important things that she always says in her story is that she heard very early on from Clara McDermott, who's the only distributor linked directly to the company, that the only way you can fail in this business is if you quit. Y entonces en ese momento, si ustedes oyen la historia de mi mamá siempre cuenta que Clara McDermott, que es la primera y única distribuidora de Nuskin, que está directamente patrocinada por Nuskin como empresa, o sea, todos venimos de ella dijo, si tú quieres ser exitosa en este negocio, jamás puedes renunciar. So early on, I made the decision that I was never going to quit. Entonces, en esos inicios yo tomé la decisión de que nunca iba a renunciar. So started the business in 2006, had many ups and downs. Highest pin title I had ever reached was Ruby. And in 2015, I got married to my husband, Doug. Y entonces empecé en el 2006 y tuve muchas subidas y bajadas. El mayor pin que tuve fue Rubí y en el 2008. 2015. Y en el 2015 me casé con mi esposo. So in 2015, when I married my husband, I was actually just an executive. Y en el 2015, cuando me casé con mi esposo, yo era simplemente una representante de marca. So I got married. 3 months later, we got pregnant with our first child. Y entonces me casé y a los 3 meses quedé embarazada de nuestro primer bebé. Now, while this was going on, I was hearing about these girls that were in their 20s that were single moms that were having huge success through social media. Y entonces en ese momento yo empecé a oír todo ese ruido que estaban causando estas niñas que estaban en sus 20, que están teniendo muchísimo éxito en redes sociales. And honestly, I was super judgmental and I thought it's never going to work. Y realmente en ese momento yo, o sea, tenía un prejuicio muy grande y yo dije, esto nunca va a funcionar.
And then what started to happen is both of those girls became team elites and became Circle of Excellence 1, which means that not only did it work, but it worked fast. Y en ese momento, estas dos mujeres se volvieron team elites y se volvieron miembros del círculo de excelencia. Entonces, no solo me demostró sino que, que sí funcionaba, sino que se podía hacer muy rápido. So in the summer of 2016, those girls from the UK actually came to the United States to teach some leaders how to do their system. Y en ese momento, en el 2016, estas dos mujeres de el Reino Unido vinieron a Estados Unidos a enseñar su sistema. But I was unable to go because I was about to have my child. Pero yo no pude ir porque en ese momento estaba a punto de tener a mi bebé. So about 5 leaders in the summer of 2016 here in the United States started implementing their system. Entonces, en ese verano del 2016, 5 líderes empezaron de Estados Unidos empezaron a implementar el sistema. But I was not one of them because on August 31st, 2016, I had my first child, my son, Luke. Pero yo no era una de esas 5 porque en agosto 31 del 2016 mi hijo Luke nació. And what happened after I had Luke is I went into, I like to call it my new mom fog, but it was definitely postpartum depression. Y en ese momento, cuando mi hijo nació, pues yo entré en lo que llamo esta neblina de ser mamá, pero realmente era depresión postparto. And for 6 months, I would literally cry every day, all day. And I was so, so sad. Y por 6 meses yo literalmente lloraba todos los días y estaba súper triste. And looking back, now that I'm out of it, is I realized that my soul, I was so happy and joyful because I was the wife and the mother. But I was missing the piece that I knew deep down inside that I could be successful in New Skin, but I wasn't at the time. So it was this inner battle. Y lo que hoy en día, pues que ya estoy fuera de eso, pude entender era que mi alma estaba teniendo como una batalla interna en donde estaba súper feliz por ser la mamá y la esposa que quería, pero estaba siendo miserable porque no era esta mujer de negocios exitosa que podía ser en Nuskin. And what happened is on February 20th, 2017, one of those 5 leaders that had started implementing the system in the summer of 2016 called me. Y lo que pasó fue que en febrero del 2017, una de estas líderes, de esas 5 líderes que empezaron a implementar el sistema en Estados Unidos, me llamó. And she said, Ashley, we've been doing this for 6 months and it's working. What are you doing? You love this business. You love this company. Why are you not doing this? Y entonces me llamó y me dijo, Ashley, llevamos 6 meses haciendo esto y está funcionando. ¿Tú por qué no le estás haciendo? Tú amas Nuskin, tú amas la compañía. ¿Qué pasa? And I hung up the phone and I literally fell to the floor in the fetal position and I just bawled my eyes out. It was the hardest I've ever cried ever. Y entonces apenas ella colgó, yo me caí en el piso en una posición fetal y empecé a llorar mis ojos porque era súper duro para mí. O sea, fue lo que más he llorado en la vida de Nuskin. It was like a snake shedding her skin. I had to have the breakdown to have my breakthrough. Entonces era yo como si fuera una culebra que tenía que quitarse la piel. Ese era el momento decisivo mío, que tenía como que salir de ahí para que realmente empezara mi momento. And I called my mom, who was actually in Argentina at the time. And then I called my husband. Y yo llamé a mi mamá que estaba en Argentina en ese momento y luego a mi esposo. And I said, that's it.
I am going to go for it. Y dije, hasta aquí llegué. Voy a irme con toda aquí. O sea, este es mi momento y voy con toda. I'm going to be okay with being a beginner again. Voy a estar ok del ser una principiante otra vez. I'm going to stop comparing myself to other people. Me voy a parar de comparar con otros. I'm going to let go of what other people think of me. Voy a soltar lo que otros piensen de mí. I'm going to let go of the story in my head that I had done this business for 11 years and I was only an executive. Y voy a soltar esa historia en mi cabeza de que he hecho este negocio por 11 años y era solo una representante de marca. And the fifth and most important thing is I was going to finally be willing to do whatever it took to be successful. Y la quinta y más importante será que yo por fin iba a estar dispuesta a hacer todo lo que se tuviera que hacer para ser exitosa en este negocio. And on February 20th, 2017, that's when I drew my line in the sand. Y en febrero del 2017, en febrero 20 del 2017, oh my gosh, this is your anniversary. Yeah, 4 years. Yeah. I'm so proud of you. Y entonces, es que ya les digo que fue lo que acabo de captar. Y entonces en el febrero 20 del 2017 hice una línea en la arena y dije, este es mi momento, o sea, aquí es que llego. Y ahorita está cumpliendo, es su cuarto aniversario. ¡Yay! And I was an executive, you guys, with no people on my team. I was starting from zero. Y yo era una representante de marca con nadie en el equipo, estaba empezando de cero. And on March 1st, I sat down with my mom and my mom said, "What do you want to create this month?" Y en marzo primero me senté con mi mamá y dije, ¿qué es lo que vas? O sea, y mi mamá me dijo, ¿qué es lo que quieres crear? And I said, I want to qualify for the Iceland success trip. Now, back then, you had to become a pin title advancement. So remember, the highest I'd ever been was Ruby. So to qualify for Iceland, I had to become an emerald, something I had not done in 11 years. And I had to do it in 31 days. Entonces yo que le dije, yo quiero calificar a Islandia. Y para los que no estaban en ese momento, en la calificación en ese entonces era que tú tenías que avanzar de título. Y acuérdense que mi título más alto había sido Rubí. Entonces yo tenía que ser Esmeralda, un título que yo nunca había logrado hacer en 13 años en 31 días. And so when I was sitting there with my mom, I was deathly afraid. But my mom said, can you just get rid of all disbelief and focus on that it's possible? Entonces yo estaba sentada con mi mamá, muerta del pánico, y mi mamá me dijo, Ashley, puedes quitarte todas estas cosas y estos pensamientos negativos y estas faltas de creencias y pensar que sí es posible. And I remembered that I was going to be willing to do whatever it took. And I said to her, yes. Y yo me acordé que yo me dije a mí misma que iba a estar dispuesta a hacer todo lo que tuviera que hacer y le dije, sí. And for those 31 days, I committed to two things that were so, so important for the 31 days. Y por esos 31 días yo me comprometí a dos cosas que eran súper importantes en esos 31 días. I said, I'm going to sign up one new person a day, meaning sign them up for free, get them started that day. My goal was one person every single day. Y mi meta era firmar a una persona uno diario. O sea, mi meta era una persona diaria que la tenía que firmar en el negocio. And the second thing I was going to do is I was going to have a list of things that I was going to do throughout the day. I would get through my list, and then I promised myself I would do one more thing than what was on my list.
best. And then I would do another thing. And then I would do another thing. And then I would do another thing until I was so exhausted that I physically couldn't keep my eyes or my fingers going because I couldn't do anymore. Y entonces la siguiente cosa que iba a hacer era, iba a poner todas las tareas en una lista y me iba a comprometer a hacerlas todas y una cosa más. Entonces todos los días hacía una cosa más, una cosa más, una cosa más, al punto en que estaba ya tan fatigada de que mi cabeza como que no funcionaba ni mis dedos funcionaban. And so on March 31st, 2017, I became an emerald in this business. And I drove one of my teams 6 levels deep of executives in 31 days. Y en el 31 de marzo del 2017 me convertí en esmeralda y bajé en uno de mis líneas, en una de esas, ya acuérdense que en esmeralda en ese momento era tener 6 representantes de marca frontales, bajé una de esas líneas hasta el 6º nivel de ejecutivos, en ese entonces, representantes de marca ahorita. By May, I became diamond, and by November of 2017, I became blue diamond with 5 blue diamonds on my team. Y en mayo me convertí en diamante y en noviembre del 2017 me convertí en diamante azul con 5 diamantes azules en mi organización. And I can tell you that I have never worked as hard as I worked in those 31 days in March of 2017. And I believe that the team I have today was built from that energy of 31 days in March of 2017. Y yo les puedo asegurar que nunca he trabajado como trabajé en esos 31 días de marzo y que mi equipo hoy se hizo en esos 31 días. Because what happens, you guys, is that in our business, there are times when there's momentum within the company. And if you can create personal momentum in a window of momentum with the company, that's when you can create magic. And that's when you can create a large team that will last you for generations. Y lo que yo creo, amigos, es que cuando tú puedes crear un momento que esté alineado con un momento que esté viviendo la compañía, es cuando tú puedes crear un super equipo que te va a durar generaciones. So I built a large team in 2017, and then I kept building and I kept growing. And then what happened is in 2020, we all know what happened in 2020. In March, here in the United States, we went into full quarantine. Y entonces en el 2017 empecé a crear este gran equipo y seguí creándolo en el 2018, 2019, hasta que llegamos al 2020 y todos ustedes saben qué pasó en el 2020 y acá en Estados Unidos tuvimos un cerramiento total y estuvimos en cuarentena. And I felt like I had 2 options. One, I could be depressed and sad and mad at the current circumstance in the world. Or I could be hopeful and focus on being the light and showing people a business where they could make money from home. Y en ese momento yo dije, bueno, yo puedo tomar 2 decisiones. O deprimirme por todo lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando en el mundo, o ser una luz y mostrarle a la gente cómo puede trabajar desde casa. And April 1st, I made the decision that I wanted to quadruple my total organizational volume in 1 month. Y en abril primero yo tomé la decisión que yo quería cuadruplicar el volumen de toda mi organización en un mes. And so in April of 2020, I quadrupled my total organizational volume. I became a qualifying team elite, and I had 5 people on my team become a qualifying team elite. And I got pregnant with my 3rd child.
Y, oh my gosh, everything in April. Y en abril 2020 yo cuadrupliqué mi organización, me empecé a calificar a Team Elite y 5 miembros de mi equipo empezaron a calificar en Team Elite y quedé embarazada de mi tercera bebé. And so that way we took our team to the next level. But what I just want to conclude with today, you guys, is that I believe that 2020 will be a bigger wave than we have ever seen in the history of Nu Skin ever. Y bueno, y este fue mi viaje y empezamos a crecerlo, pero lo que les quiero dejar es que el 2021 tenemos una ola, o sea, Nu Skin va a vivir la ola más grande que hasta ahora ha vivido en todo su tiempo. And so whether you've been in the business for 1 day or 10 years, now is the time to work as hard as you've ever worked. Entonces, no importa si estás en el negocio desde hace un día o llevas 10 años, no importa, es hoy que debes empezar a trabajar súper fuerte en este momento con Nu Skin y montarte esa ola. And I want you to know that the biggest gift that my mom gave me was that because she went for her dreams, it opened up the space for me to realize that I could go for my dreams. And so I want you guys to know that if you are a parent, the greatest gift you can give your kids is to go for your dreams, because they realize that they can go for their dreams. And it is the most beautiful and greatest gift you could give them. So true, so true. Y entonces, el mejor regalo que mi mamá me pudo haber hecho fue el que ella fuera por sus sueños, porque me abrió a mí la posibilidad de decir, yo también puedo ir por mis sueños. Entonces, si tú eres un padre, una madre, lo mejor que le puedes dar a tus hijos es esa posibilidad. El que tú vayas por tus sueños les abre la puerta a ellos de que ellos sí van a poder cumplir los de ellos. You deserve to live the life of your dreams. Tú mereces tener la vida de tus sueños. And the time is now to be the light for the world that needs us. Y el momento es ahora para hacer la luz que necesita el mundo en este momento. Thank you so much, Maria and Kike. Gracias María y Quique. No, thank you for being here. You have such an amazing story. I mean, every time you tell it, I'm like, oh my God, this is our moment. Even though we are living the moment, it's like we have to create a bigger moment, and like our dreams can be even huge. I mean, even more big than what we are living right now. So thank you again. Thank you for inspiring everybody. Thank you for showing all the women in the world, and especially the moms, that they can have both things, both worlds, being a mom and a wife, and being a successful women, successful business women. So thank you again for being here. I know that you have your event, so thank you for opening this space for us. Oh, I love you with all my heart. I love you guys. Excited to celebrate in London. Yes. And are you going to Punta Cana? Yes. Yeah, Punta Cana, Hawaii. Yeah. And what group? 2, I think. 2. I know. We're 4. You guys are probably 3 okay. or 4. Okay. 4. We're 4. Leave us something. Okay. Well, we'll see you in Hawaii. Yeah. Yes, definitely. Okay. I love you. Bye. Thank you. Ahí va. Bueno, creo que ha sido una mañana bastante enriquecedora, con unas historias de estas mujeres súper poderosas, con unas historias increíbles. Ahorita solamente nos queda agradecer su asistencia y tenemos obviamente la invitación a nuestro próximo evento, que es el día de agradecer y de reaprender, que es nuestro taller del dar.